Soy Hansman. De profesión soy ingeniero agrónomo zootecnista. Lamentablemente de agrónomo ya no me acuerdo nada. Sí, algo de zootecnia. Soy egresado de una universidad en México y hice mi maestría en los Estados Unidos en todo lo que es plantas de alimentos balanceados. Mi vida profesional me ha llevado de empresas internacionales, pero siempre en el área de asesoría. Estoy una temporada en una empresa asesorando clientes, en otra temporada vuelvo a la industria, y así he estado, de la industria a la asesoría, de regreso a la industria y a la asesoría. Entonces, el trabajo anterior, hasta que me volví a unir con Central Agrícola, yo estuve gerente de producción y nutriólogo en el grupo Granja Azul en Guatemala. Bueno, vamos a hablar de los retos y de los desafíos de la polla moderna, de la gallina moderna. Hablamos de 500 huevos. Perdón, se me había olvidado. Pensé que iba a ser en la mañana, entonces, ¿dónde está mi café, verdad? Porque pusieron tazas, pero no nos han dado café. Bien, tenemos una gallina moderna que ha sufrido cambios drásticos en los últimos 15 años. No estoy diciendo si yo empecé mi carrera profesional por allá en los años 80 y he visto cómo ha evolucionado la gallina. Mire, la gallina, cuando yo empecé a trabajar en las granjas ahí por Santa María Cauqué, en los principios de los 80s y allá por Misco y todo eso que vi en Guatemala, la gallina ponía 240 huevos en 72 semanas, y eso era un logro en esa oportunidad, en esos años. Estamos ahora con una gallina de 500 huevos en 100 semanas. O sea, el reto de una gallina ponedora de huevos es mucho más exigente de lo que era posiblemente hace unos 40 o hace unos 50 años. Y los cambios genéticos siguen viniendo. Hay más o menos, en términos de evolución genética, hay más o menos cambios cada 3 años. Por cierto, si alguno de ustedes tiene una pregunta o hay algún comentario, podemos interrumpir, que no sea un monólogo ahí de mi lado. Entonces, las tasas de crecimiento han cambiado, las conversiones han cambiado. Antes teníamos unas gallinotas, ya sean blancas o marronas, o incluso yo todavía me tocó trabajar con gallina negra, de doble propósito. Todas esas aves que teníamos antes, gordas, grandes, aquellos que alguna vez manejaron Golden Comet, ¿se acuerdan que era una gallina súper pesada, que comía exageradamente cantidades de alimento, y encima todavía del chiste dice que se comía a su vecina, de tan grande que era? Esas gallinas no salían de las jaulas al final del periodo. Entonces todo esto ha evolucionado y lleva a que nosotros tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar y nuestra forma de alimentar y de nutrir a las pollas. Mi charla tiene muchas fotos, y yo quiero hacer referencia de mis experiencias a través de las fotos que voy mostrando, ¿vale? Entonces, hoy en día tenemos que las aves pican mucho más temprano, ponen huevos más pesados a las 72 semanas, han disminuido el consumo de alimento, etc. O sea, tenemos una gallina que es diferente. Esa gallina, para llegar a las 16 semanas, al momento 15, 16 semanas que es lo recomendado hoy en día para trasladar las aves al sector de postura, bueno, tiene que haber un cambio de mentalidad en las formas en que levantamos y criamos esas pollas, para que también lo que invertimos en esas 15, 16 semanas lo estemos retribuyendo a través de un tamaño de huevo, a través de una cantidad de huevos o de una masa de huevos, si lo quieren ver así, a través del ciclo de producción. Entonces, vean parámetros históricos de las gallinas marronas. Si nos vamos a 1996, bueno, la edad al 50% de postura, 147 días. Hoy ha bajado. O sea, la gallina está mucho más precoz hoy en día. El huevo de aves alojada a las 72 semanas del 96, estamos hablando de casi 40 huevos hacia el 2020, hoy posiblemente ya sea, pero eso es tomado en las tablas de Jaime. Los huevos la masa de huevos, miren, de casi 19,5 a casi 26. O sea, ¿dónde está la gran ventaja de la gallina moderna ahora? Que tiene una alta persistencia. O sea,
es una gallina que podemos llevarla a las 70 semanas arriba del 90% de postura y tienen la capacidad genética para eso. Eso es lo que da esa gran masa genética. Entonces, otra vez, no estamos ante un coreanito, no estamos ante un indonesio o uno de esos picopitos chapitas, no. Este es un animal que está diseñado para poner cantidades de huevos y está diseñado de tal forma de que nosotros hoy ya no tenemos que, pongámosle que mi producción quiera hacer 1 millón de huevos al día, ya no necesito 1.200.000 o 1.300.000 gallinas para que me pongan un huevo por día. No, puedo tener menos gallinas porque sé que son más eficientes, que producen más huevos. Entonces vean, desde el proceso de incubación, desde que la pollita llega a la incubadora, no la pollita, pero el huevo fértil llega a la incubadora, el proceso de los 21 días de incubación, a los 7 días previos en cámara fría, la selección, hasta que tenemos las pollitas a nivel de granja, pues ocurren varios eventos, y esos eventos hoy en día hacen que el manejo, la cantidad de temperatura, la calidad de la comida, la presentación de la comida, el agua, etcétera, tenga que cambiar para darle de comer. A ver si son tan finos en su... Quiero mostrarles esta pollita. ¿Qué le ven en la punta del pico? Esa es pollita de un día. ¿Qué le ven en la punta del pico? Miren. Despique láser. Bueno, no es láser en sí, es térmico, pero es infrarrojo, pero se llama láser. Sí, es algo que yo recomiendo hoy en día, tratar de que las pollitas que me vendan ya despicadas. Es una gran ventaja, porque no tengo que hacer despiques posteriores, ni segundo, ni tercer despique, ni en ningún momento. Adelante. Entonces, desde el punto de vista de nutrición, es una polla que tiene mayores requerimientos de aminoácidos, posiblemente de energía, pero no ha cambiado, y eso sí debo ser claro, de que los requerimientos, digamos, de proteína y aminoácidos son básicos hasta la semana 10-11, donde la pollita crece más o menos de 3 centímetros de largo de tarso, medidos desde la base de la pata hasta el cordón, hasta más o menos 9 centímetros y medio o 10 centímetros. En ese periodo, la pollita crece y desarrolla su cuerpo, no su masa muscular, sino que su desarrollo esquelético. Si nosotros no hacemos esfuerzos en ese periodo para tener un ave que tenga el peso y la uniformidad a las 5, a las 11 y a las 16 semanas, es una chaparra gorda que nunca me va a poner un huevo grande. Y lo más posible es que se muera en algún momento dado cuando vengan el primer estímulo de luz, o sea, de luz artificial. Cuando yo la subo, digamos, de 12 horas por medio naturales, la subo hasta 14 o a 16 horas. Mi recomendación hoy en día no son más de 14 horas de luz totales y no pasarse de 20 luxes totales dentro de las casetas para evitar que hayan prolapsos y mortalidad por prolapsos. Pero también estamos hablando hoy en día de que hay mucha presión por parte de la sociedad. Posiblemente a nosotros no nos ha llegado, o sea, no nos ha llegado a esas latitudes, tal vez en Centro o en Sudamérica, pero en países europeos, en países de primer orden, Estados Unidos y Canadá, ya está tocando las puertas en México. Me toca asesorar a veces granjas en México, donde el bienestar animal ya es uno de los requisitos. Nosotros en la empresa anterior que trabajé teníamos, al estar certificados, teníamos que cumplir con ciertas normas de bienestar animal. Todavía podemos usar jaulas en Guatemala, jaulas verticales o piramidales, pero en Europa incluso los aviarios ya están siendo puestos en duda y la Comunidad Europea quiere que ahora que todas sus gallinas estén alojadas en piso, pero no en casetas, no en un sistema cerrado, lo que quieren que las gallinitas tengan su salida al aire, que estén picando aquí, que estén picando allá. Hay águilas, hay enfermedades, de eso va a hablar el doctor más adelante, todos los retos que hay de bioseguridad para tener gallinas. Pero la gente allá sí tiene el piso para pagar el huevo. Claro, un huevo, por ejemplo, en Holanda cuesta €1.60, ¿no? Tipo de cambio, pónganle 15 quetzales por euro, algo así como
10 quetzales. 10 quetzales, algo así como 16 quetzales por un huevo, solo porque es de extensivo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas traen y vienen consigo de la mano hoy con la gallina. Hoy no es concebible tener una gallina blanca, por muy pequeña que sea, en 365. No funciona. Tenemos que darle por lo menos 420, 425 centímetros cuadrados de área para que funcione. Y la marrón ni se diga, debería estar cerca de los 480, 490. Pero en Europa, la gallina mínimo tiene que tener 721 centímetros cuadrados. Entonces, no podemos alojar las mismas gallinas hoy en día. Entonces, la gallina moderna tiene otras necesidades, tiene otros requisitos. Ustedes hoy en día no van a ver, por ejemplo, fatiga de jaula, algo que mirábamos nosotros mucho en el siglo pasado. La gallina entraba a producción si la relación de calcio-fósforo o vitamina D no era la adecuada, o la granulometría del calcio no era la adecuada, ¡pum!, fatiga de jaula. Hoy en día ya no mira uno fatiga de jaula. Lo que mira uno ahora es desgaste a nivel de quilla, rosarios laterales, etc. Entonces hay pérdidas de óseas en otras partes que no las había tal vez hace unos 30 años. Evolución genética. Y está dando cada vez otra gallina. Cada 3 años hay un cambio y todos venimos atrás tratando de ajustar y ir modificando para adaptarnos a esa gallina, porque nunca nos dicen qué cambios se han hecho, sino que nos vamos averiguando sobre la marcha. ¿Sí? Entonces, miren, hay muchos tipos de plantas de alimentos con las cuales yo he tenido que trabajar para hacer mis dietas de levante de postura. Hay plantas muy modernas, hay plantas con relativamente tecnología, ¿vale? Pero también me toca trabajar con este tipo de instalaciones que son muy rústicas, muy manuales, posiblemente con muchos errores de pesaje, de dosificación, de contaminaciones cruzadas, etc. Pero son los medios en los que tengo que trabajar para hacer funcionar las dietas, la que sigue. Lo que sí debo de tener más confianza es en que el avicultor o el empresario que hace su alimento pues tenga un mejor conocimiento de las materias primas y de los productos que está comprando. Todavía hoy en día vemos que hay muchas adulteraciones de materias primas con calcio, con otros productos, y que no son buenos para el ave, no son buenos son baratos, sí, los compro barato, pero los resultados llegan a ser desastrosos y pueden ir desde una melaza que sea como esta, o aceites que han sido tratados como en estas otras fotografías, ¿vale? Lo que sí no consigo hoy en día, y todavía es que sigamos pesando con este tipo de aparatos. Estas son básculas de machete o romanas de machete, o aquí hay un cuatro también haciendo lo mismo, miren, aquí hay otra, o que usemos estas para medir y librear o hacer cualquier pesaje. Eso sí ya es un poquito jalado desde un punto de vista de nutrición, porque nosotros ahorita, muchos de los colegas nutriólogos, incluyéndome a mí, formulamos sin márgenes de seguridad. Entonces, cualquier error de pesaje, cualquier error de dosificación que haya, va a impactar negativamente dentro de la producción avícola. Entonces, hoy tenemos mayor conocimiento de las materias primas que hay en Guatemala o en México o en cualquier lugar. Nosotros en Central Agrícola tenemos un laboratorio que permite identificar adulteraciones, que nos permite identificar desviaciones y entonces explicarle al cliente por qué una u otra materia prima que está comparando, que está adquiriendo, no le está dando los resultados del campo. Sí tenemos esas posibilidades de hacerlo. Hoy en día hay técnicas analíticas modernas rápidas. Ustedes mandan una muestra, mañana la recibimos, en términos de un par de horas puede estar el resultado. O sea, ya no son las metodologías analíticas como las que me tocaba a mí, de que uno ponía una muestra en Kjeldal y después había que titularla. Primero la digestión es de 24 horas, hay que titularla, después hay que hacer... todo eso tardaba como una semana. Entonces, hoy en día existen muchas metodologías modernas que nos sirven para que nosotros tengamos mayores resultados, o sea, en número de resultados, y más actualizados para poder decir si algo está bien o está mal.
Y hay materias primas clásicas: maíz, harina de soya, harina de pescado, piedra caliza o carbonato de calcio para gallinas o para levante de costuras. Dale. La fabricación de alimentos balanceados usa una serie de aditivos que no son modernos, que existen desde hace muchos años, como vitaminas y minerales. Pero las vitaminas y los minerales de hoy ya no son con los que yo empecé a trabajar por allá de los años 80. Han evolucionado, ahora tenemos vitaminas protegidas, que aguantan procesos de peleteado o de extrusión, vitaminas que aguantan muchos insultos del proceso de fabricación de alimentos balanceados. Y hoy en día ya no se formula con minerales inorgánicos por una sencilla razón: van a ensuciar el medio ambiente vía la gallinaza o la pollinaza o de alguna forma, y pues hoy en día los ambientalistas están muy detrás de todo ese tipo de cosas. Pero también hay aminoácidos. De mi época nosotros formulábamos con metionina y lisina. Hoy en día, que eran 2 aminoácidos cristalinos, hoy formulo con 6 y voy detrás del 7º para tratar de reducir el costo de las dietas, reducir la cantidad de soya de unas dietas y hacer las dietas más digestibles para las aves y que tengan los mismos resultados, bajando los costos, por supuesto. Pero también hay acidificantes, hay fitobióticos, hay taninos, hay muchos extractos de hierbas, hay aceites esenciales que permiten la sustitución de promotores de antibiótico que se utilizaban posiblemente hasta hace unos años. Dentro de las dietas los hemos podido sustituir con éxito dentro de nuestras dietas, y otros también pueden sustituir dietas avícolas con este tipo de aditivos. Y hay prebióticos, probióticos, simbióticos, postbióticos. Miren, de todo hay en el mercado. Eso sí, hay que saber escoger, hay que saber entender el mecanismo y la cinética de acción de cada uno de ellos para utilizar la combinación correcta. Ubíquense, dentro de un par de años posiblemente el Ministerio de Agricultura nos va a prohibir el uso de antibióticos promotores del rendimiento o algunas otras cosas, y vamos a tener que de alguna forma caer en este tipo de aditivos. Son buenos aditivos, son buenas sustituciones, pero mucha gente no los usa porque todavía hoy en día usar un antibiótico es más barato en términos generales. La empresa anterior que les mencionaba que trabajé, no se usa ni se permite, por las certificaciones no se permite el uso de antibióticos. Entonces uno anda pensando en rotación de todo este tipo de productos. También existen hoy en día mejores equipos y equipos más sofisticados para hacer molienda, para hacer mezclado, para hacer pellets o extruido, etc. Podemos adicionar 2, 3, 4 líquidos dentro de una mezcladora con buenos resultados. Entonces la tecnología de fabricación ha pasado de ser una tecnología tal vez rudimentaria a ser una tecnología bastante avanzada, y si tienen oportunidades de ir en Estados Unidos o en Europa en algún viaje que puedan hacer o los inviten, visiten las tecnologías modernas. Es verdaderamente impresionante todo lo que existe en maquinaria hoy en día. Ir a las ferias de maquinaria para plantas de alimento es atractivo. Entonces, como les digo, podemos tener plantas modernas con equipos de molienda, mezcladoras un poquito más tradicionales, pero peletizadoras, 2, 3, 4, 5 en serie. La mayor cantidad de peletizadoras que yo he visto en mi vida, así una al lado de otra, son 15 peleteadoras que están ubicadas, deben de tener más posiblemente en la planta de AgroSuper en Longojibo, en el sur de Chile, para hacer únicamente dietas de cerdos. Entonces, sí, una planta dedicada 100% a hacer alimento de cerdos y con líneas de peleteado especializadas sin tener que cambiar dados. Entonces, solo es darle de comer y tener suficientes tolas para alimentar. Pero muchas veces podemos tener un muy buen proceso. Yo no estoy diciendo que las plantas de alimento en algún momento dado no cometamos errores. Sí, yo ya he cometido. Yo levanto la mano, soy el primero. Yo maté 1.200.000 pollos
en Bachoco hace muchos años, por un error mío, por un error de no supervisar algo en su oportunidad. O sea, sí, ya tengo mi estrellita por ahí que perdí. Pero les digo, muchas veces dejamos de ver qué pasa en los camiones o qué es lo que deposita el camión en nuestros hilos en las galeras. Muchas veces este camioncito puede traer 2, 3, 4 alimentos, o tiene 4 tolvas y en cada tolva trae un alimento, pero el operario, pues a él no le importa qué deja, sino que él tiene que dejar alimento en un lugar y tratar de sacar 2 o 3 viajes en un día, porque él gana por viajes. Entonces sí, atención, muchas veces pasa en total. Entonces también piensen en ambiente y sanidad. La charla del doctor posteriormente, yo no voy a entrar mucho en este tema porque va a haber una charla posterior de bioseguridad y todas estas cosas, pero miren pues, hoy en día tenemos que tener mejores condiciones para el manejo ambiental. Sí, todos reconocemos de que hay un cambio climático, de que hay más intensidad lumínica. Hoy en día pensar en una galera de levante de pollas abierta ya no es lo ideal. Hay que pensar en ponerle un sarán 80, 20 posiblemente para disminuir la intensidad lumínica de la luz natural, y después cuando la pasamos a una galera de ambiente, perdón, de postura, pues sí, poder tener el efecto de la fotoestimulación adecuada. Hoy en día hay muchos equipos automáticos. Yo no estoy diciendo que los equipos manuales sean malos, pero el problema radica en algo muy sencillo, en el personal. Cada día se está haciendo más complicado para las empresas avícolas en general en conseguir personal para poder suplir y poder darle de comer. Miren, en Guatemala las 3 empresas que tienen más gallinas son Fátima Rosanda y Granja Azul. Tienen aproximadamente 1.300.000 aves cada uno. Ok, es manejable. Lo que me dicen el señor Romo de Proteína Animal en San Juan de los Lagos, en México, 45 millones de gallinas alojadas. Él solo, un solo dueño, no es una cooperativa. Oiga, eso es un reto desde un punto de vista personal, desde granjas. Entonces la automatización es una necesidad posiblemente bajo esas condiciones de producción. Entonces, el conocer dónde alojo mis aves, qué tipo de instalaciones voy a utilizar, si voy a utilizar ambiente controlado, si voy a utilizar casetas normales o voy a utilizar casetas extensivas. Tengo que conocer el sistema bajo el cual yo estoy criando mi polla, porque eso es lo que me va a dar de comer. Esa es la gallina que voy a colocar a las 16 semanas y me va a servir durante las siguientes 85 o 86 semanas hasta las 100, 110 semanas. Puedo inducir una muda a las 100 semanas y todavía sacarle unas 30 semanas más de producción. Eso es básicamente lo que hoy en día se puede del potencial genético de la gallina. Entonces, la sanidad que debe de haber en los entornos avícolas debe ser muy buena. Entonces, por ejemplo, en esa foto donde están las pollitas marronas, sí, ustedes miran un poquito de apiñamiento. En estas otras pollitas de aquí abajo se ve un poco más de elasticidad, pero claro, un sistema extensivo es bonito, pero tener, por ejemplo, 500.000 gallinas extensivas, eso otra vez es bastante complicado. Los programas de vacunación hoy en día son muy estrictos. Estamos poniendo una cantidad de vacunas impresionantemente altas a las pollas, que a veces implica manejos semanales. Entonces es bueno consultar con su médico veterinario cómo pueden combinar vacunas o cómo se pueden utilizar vacunas dobles, triples o cuádruples para ciertas patologías, para poder reducir la cantidad de manejos que le vamos a hacer a las pollitas. Puede ser que incluso los programas de vacunación masiva puedan ser los adecuados. No tienen que ser programas de agarrar a mis pollitas, pero hay ciertas vacunas que no se pueden, lamentablemente. Hay vacunas que tienen que ser que al ojo, que a la nariz o que pinchadas.
en la pechuga, en el cuello, o en la pata trasera, o alguna aplicación cloacal. O sea, hay muchos lugares, pero sí los programas de vacunación hoy en día son muy exigentes en Guatemala debido a todos los riesgos que hay. Entonces, hoy en día, ¿qué es importante? O sea, yo tengo una polla o una pollita y la voy a llevar hasta las 15 y 16 semanas, ese es mi objetivo, con peso y uniformidad. Pero usted llega a una granja y dice, quiero ver la tabla de pesos. No tengo. ¿Cuánto están comiendo? Les servimos un quintal cada 2 días. O sea, no sabemos muchas veces qué está ocurriendo. Y la única forma de que yo entiendo lo que pasa en una empresa avícola es a través de los números. O sea, yo entiendo números. Es la forma en que las gallinas o las pollas o los pollos de engorde hablan conmigo. Yo todavía no hablo gallinacio, lamentablemente. Pero los números son importantes y muchas veces no le ponemos la atención necesaria a tener las herramientas para medir y tener datos actualizados. Miren, hoy en día las computadoras ya no son caras. Sí, cuando yo salí de la universidad, yo llegué a la universidad con regla de cálculo y salí con tarjetas perforadas. Sí, ustedes dirán que fósil cavernario, sí, eso era fósil en esa época. Pero hoy en día las computadoras casi que salen en los cornflakes, no tanto así, pero son mucho más accesibles. Y tomar datos hoy en día es mucho más fácil, hay muchas herramientas. Yo tengo una caja grande con equipo para medir velocidad de aire, temperatura, humedad, etcétera. Medir temperatura de cama, medir agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, intensidad lumínica, puedo medir amoníaco. O sea, uno va, a medida que va a las granjas, ve de la necesidad de tener una serie de equipo para hacer mediciones y poder dar los diagnósticos correctos. Cuando ustedes van con un médico, lo primero que los manda es hacerse un examen de sangre, un examen de no sé qué, un examen de no sé qué, como 3, 4, 5 exámenes antes de decirle, bueno, usted está sano o usted tiene tal factor. Entonces, hoy en día es fácil tener una hoja Excel, que es para mí lo más básico. Yo no estoy pidiendo un programa de formulación o un programa de llevar bases de datos grandes. En la empresa anterior ese era también mi trabajo, llevar bases de datos. No es que yo introducía los datos, sino que los analizaba día a día y me permite tomar decisiones de cuándo cambiar una dieta en una galera. Cuando, por ejemplo, después de 3 días la producción sigue cayendo y hay que cambiar el alimento posiblemente de fase 1 a fase 2 o a la siguiente fase, y no hacerlo por, bueno, es que la fase 1 va de las 18 a las 25 semanas o a las 30 semanas y así sucesivamente. Entonces, las bases de datos y las mediciones le permiten a uno tomar mejores decisiones del día, o por lo menos con 24 horas de desfase. Entonces, por ejemplo, es un Kestrel. Este es el aparato mínimo que yo pido para cualquier técnico que va a una granja, pero pueden ser este tipo de termómetros, aparatos para medir el agua. Miren, 7.88 de pH de agua. Mucha gente no sabe qué rayos están tomando sus gallinas o sus pollitas. Entonces, después hacen medicaciones al agua con pH tan alcalinos como esto. Las vitaminas y todo se precipita. O sea, es un agua de color. Posiblemente muchas vacunas también se precipiten a estos pH. Entonces, conozca el agua. El agua es el nutriente número 1, pero si no tienen cómo medirlo, es difícil. Muchas veces tampoco sabemos y no podemos medir el peso de las pollas o el peso de las gallinas y no saber honestamente qué es lo que está pasando. Entonces hay ciertas variables que son críticas y que son necesarias. Yo no sé si ahora, pero antes, hace muchos años, otra vez por ahí de los años 80, 90, las genéticas le regalaban a uno unas tablas de cartón que uno ponía ahí en la galera y ahí iba uno anotando y podía hacer uno los cálculos de porcentajes y todas esas cosas. No sé si existe eso hoy en día, pero hoy en día hay software que uno puede adquirir, no son muy caros. Digo, si el volumen de la granja es lo suficientemente adecuado,
pero una hoja Excel buena basta. Yo he visto buena toma de datos de personas que tienen hojas Excel y gráficas y todo. Es más fácil ver una gráfica que ver 200 números. Entonces, otra vez, juntar los datos en una computadora, de preferencia. Miren, hoy almorcé en un lugar aquí en Quetzaltenango y ya son de esos restaurantes modernos que no anda el cuate con un papelito anotando, sino que ya lo pone todo en una tablet, le da enter, llega a la cocina. Bueno, existen ese mismo tipo de mediciones y ese tipo de cosas se pueden utilizar. Este es un contador de huevos láser que manda todos los datos a la nube y uno puede consultar qué es lo que está pasando en algún momento dado. Todos los programas ahora están en la nube y permite con ciertos accesos, o sea, con ciertas directrices y decir quién ve qué tipo de información, qué tipo de datos. Entonces todos pueden ver los datos, todos pueden tomar decisiones acertadas y adecuadas. Vale. Pero hoy en día seguimos viendo muchos de los problemas que yo veía allá en los finales de los 70, principios de los 80, los sigo viendo hoy en día. Tenemos una polla que madura más temprano, o sea, una gallina que está poniendo posiblemente el primer huevo a las 17 semanas, 2 días, 17 semanas, 5 días, dependiendo si son días abiertos o días cerrados, que nunca alcanzamos el 90% mínimo de uniformidad de lote, de preferencia el 92%. Siempre andamos en el 80, a veces menos del 80%, y eso es malo porque muchas veces no hacemos grading. Grading es tener las pollas de un peso en un tramo, por ejemplo si es de piso, otras pollas en un tramo mediano porque tienen otro peso y las más grandes en otro tramo, y así no hay competencia por el alimento. Es un poco más difícil hacerlo en jaulas, especialmente cuando en una galera usted tiene 100,000 pollas, ¿verdad? Entonces sacar pollas de una galera, pasarlas a otra y devolverlas, ahí se vuelve un poquito más complicado. La capacidad de ingesta de alimento cada día se reduce, y si encima le ponen el cambio climático, que hay más temperatura, hoy en día hay pollas o hay gallinas que al inicio de la postura están comiendo 65, 68 gramos, y eso no es suficiente para aguantar una producción. Entonces, atención a eso, que todavía hay al inicio de la producción, a pesar de que se ha desarrollado o se ha evolucionado genéticamente la polla para un huevo más grande desde un inicio, hemos sacrificado las tallas extras o jumbos o super óptimo, como quieran llamarle, tallas de 68 gramos para arriba, por tener tallas más grandes al inicio y no tener huevos piwi, perlita y todas esas tallas que no sirven en términos económicos o de rentabilidad para el agricultor. Si ustedes tuvieran una quebradora, le diría no hay problema, mandan el huevo a la quebradora y lo venden como huevo líquido. Todavía sigue habiendo problemas de prolapsos y canibalismos, más que todo cuando ponemos la iluminación artificial y metemos un montón de luxes o un montón de tiempo. Claro, la gallina se ve fotoestimulada, pone un huevo de doble yema que a mucha gente le gusta. Yo aborrezco el huevo de doble yema porque un huevo de doble yema es una gallina menos. Hoy ponen huevo de doble yema y mañana la gallina amanece muerta. Entonces a mí me interesa. Cada gallina que ustedes sacan muerta es una caja de huevos menos en el ciclo de producción para ustedes. Entonces las deformaciones esqueléticas que yo mencionaba, de debilidad y fragilidad ósea, y especialmente si no hago un buen trabajo de crianza, especialmente de las 11 tal vez al inicio de la postura, con relaciones de calcio, fósforo, granometrías, etc. Sí, la calidad del cascarón en esta gallina de 500 huevos empieza a ser un problema. Es un huevo grande, es un huevo de 66 gramos y la deposición de calcio disminuye en la gallina adulta, y entonces claro, el operador viene y con su manota agarra el huevo y lo quiebra. Es un huevo menos otra vez que estamos colocando en el mercado. Entonces todos esos factores hoy en día todavía persisten, pero con un buen levante de polla, con una buena atención a los detalles de esa polla, llevando buenos registros, no sabré qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Entonces podemos tener pollas bajo estas condiciones, ¿verdad? Pueden estar dentro de una galera o pueden ser tipo extensivo. Los sistemas funcionan, solo hay que saberlos manejar adecuadamente. No, ahí está. Ok, tenemos los mismos retos que cuando yo empecé en la avicultura ya en los años 80. Son los mismos retos. Es otra gallina, pero los retos siguen siendo iguales, porque sigo viendo las mismas fallas que había en los años 80. Por mucho que uno ha madurado y que les dice, miren, no, es que vamos a tener que hacer, la gente sigue haciendo las cosas a su manera. Dificultad para alcanzar el peso y la uniformidad del lote. Hoy en día tenemos menos tiempo para que la polla coma, descanse, porque los programas de vacunación se han vuelto muy agresivos, y se han vuelto agresivos por los retos y las patologías que hay en Guatemala. Los programas de alimentación son diferentes que los programas de nutrición, y entre colegas que hacemos dietas o que estamos en el área de nutrición tenemos diferentes criterios para las pollas. Yo no toco una guía de manejo, ni de casualidad. Tal vez las veo, pero nunca voy a sacar nada de ahí. Yo hago la nutrición de una empresa a otra empresa, o de una granja a otra granja, o dentro de una misma empresa, un sitio a otro sitio de producción, tienen diferencias fundamentales. Desde el agua, el tipo de casetas, la idiosincrasia del personal que trabaja en ellas, etcétera, etcétera. Entonces sí, tienen que estar de acuerdo en que hay inclusive los errores. Pero también hay picaje, porque todavía lo sigo viendo, cuando los despiques no son adecuados, o cuando trabajamos con pollas muy agresivas y que por alguna razón tuvieron alguna falla de alimentación durante el periodo de levante y son muy nerviosas, o hay estirpes que son muy nerviosas y que existen, y entonces nadie se puede acercar a una galera porque brincan y hacen la ola, así como en los estadios de fútbol. Y como les decía, el canibalismo y los picajes óseos. Hay muy poca referencia en la literatura de la polla y de la gallina moderna, porque nos agarraron fríos entre primera y segunda. No hay mucha literatura. Yo tengo que dar una charla el próximo mes, o sea, mañana y como 15 días, hablando de este tema del huevo en un seminario en México. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué voy a dar? Si la verdad, cosas nuevas no hay. Entonces lo que tengo que hacer es, tengo que hablar de mi experiencia, de mi trabajo anterior, y tratar de convencer al auditorio a través de mi experiencia y la interacción con otros colegas que hay en cada una de las empresas, y ver si podemos llegar a un consenso mínimo para seguir trabajando en esto. No hay mucha literatura. Los experimentos en gallinas o de gallinas son largos. Los estudiantes hoy no quieren trabajar por lo menos 12 a 13 semanas en un experimento de gallinas ponedoras o de levante de pollas, que serían 15 a 16 semanas. Definitivamente hacen ensayos de pollo, porque en pollo en ¿qué? 5 semanas, 6 semanas ya terminó su ensayo y listo, vámonos a la casa a escribir y a publicar. Entonces sí, si ustedes buscan literatura, buscan trabajos, va a ser bastante complicado encontrarlos. Entonces, las prácticas de manejo tienen que adaptarse, uno, a la estirpe que ustedes compren. No es lo mismo la estirpe A que la B, que la C, o que pollas blancas de la estirpe B que las pollas blancas de la misma línea genética. Varían de una a otra. Incluso varían de un año a otro. Ustedes están acostumbrados a hacer algo este año por la recomendación de la casa genética, y posiblemente lo que están haciendo este año, el año entrante ya no vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque ya cambió la gallina otra vez.
Y hasta que ellos le dicen a uno, pues ya pasaron un par de lotes y ya me fue mal en un par de crianzas y ya son 2 lotes malos en producción. Entonces sí, atención, la nutrición cambia de estirpe a estirpe, depende de la alimentación, depende de la caseta, depende de la persona que está encargada de la caseta, depende de que si hay paros o no hay paros para llevar el alimento a su destino, depende de que si Shela ganó o perdió el fin de semana y les abrieron los chorros de agua o no les abrieron los chorros de agua a las pollas. O sea, hay mucha tela que cortar en esto y la verdad dependemos mucho de la idiosincrasia humana. Por eso las teorías y todo lo de la automatización, en la empresa anterior estábamos decididos el crecimiento es bajo automatización 100%, nada de personas, máquinas y controladores automáticos que permitan tomar decisiones desde un teléfono. Hay una alarma en el teléfono que la temperatura subió, uno apacha, se prenden 2 o 3 ventiladores adicionales, problema resuelto. Esa es la tecnología moderna. ¿Existe? Sí, sí existe. Hay que invertir en eso porque no hay las personas que puedan hacer una movilidad. Entonces, el peso y la uniformidad al inicio de la postura, no importa si es 17, 18, 19 semanas, yo puedo manipular de alguna forma para retrasar el inicio de la postura, sí puedo manipular con oscuridad, con alimentos menos densos, o sea que tengan menos nutrientes, etc. Si es una práctica buena o no, eso es una decisión de cada empresa, porque depende de la cantidad de pisto que tenga para aguantar 1 o 2 semanas retrasando sus pollas antes del inicio de producción. Eso es una decisión empresarial. Pero, otra vez, peso y uniformidad, guarden esto en la cabeza, peso y uniformidad de tabla, esta es la única parte que puedo decir de las tablas o de las guías, a las 5, a las 11 y a las 15 semanas. Cualquier falla que yo tenga en ese periodo, no voy a tener una ponedora adecuada, voy a tener que arrastrar una ponedora, un alimento posiblemente de producción mucho más caro del que yo debería tener. Tratar de corregir el peso y la uniformidad en postura, olvídenlo, no lo logro, es muy caro, es difícil y es caro. Entonces, véanlo, esta es la heredabilidad y esto es lo que ocurre con ustedes. Si el peso no es el adecuado a la 5ª semana, en el periodo de levante, va a tener un efecto posteriormente en la uniformidad a las 16, etc. Y es altamente heredable. Miren, tiene hasta 3 o 4, ¿cómo se llaman? Estrellitas o crucecitas. Entonces, la postura se va a ver influenciada por el peso a las 5, a las 10 o a las 11 y a las 15 o 16 semanas. Está probado con las gallinas. Esta tabla no es nueva, esta tabla es del siglo pasado, pero todavía es válida hoy con la polla moderna. Hay que hacer esfuerzos de tener polla uniforme. Yo prefiero tener una polla no en peso, pero sí con buena uniformidad. Porque miren, cuando uno habla de promedios, es que el promedio de peso son 1100 gramos, ok, debería estar en 1200, digamos que debería estar en 1200, pero el promedio es 1100, otra vez es el promedio lo que dice es que la mitad de la población está alrededor de una desviación estándar. Es lo mismo decir que ustedes tienen una pata en agua hirviendo y otra pata en agua de hielo, ese es el promedio, pero no estamos sabiendo nada de la distribución de esas pollas. Voy a llegar a eso un poco más adelante. Entonces, una cosa son las curvas de crecimiento. Las tablas de las guías de manejo dicen la polla tiene que pesar tanto cada semana. Pero muchas veces ustedes no logran los pesos, o una semana logran más peso, otra semana logran menos peso. Una cosa es la curva de crecimiento
y otra cosa es el patrón de crecimiento. Y quiero que no confundan las dos cosas, porque las guías de manejo dan las curvas, no los patrones. Llego más adelante. Dale. Entonces, tienen que entender de que la curva de crecimiento y los eventos fisiológicos van de la mano. Entonces, yo tengo que hasta las 5 o 6 semanas hay un desarrollo del tracto gastrointestinal y del sistema inmune. Posteriormente, digamos, de las 7 a las 12 semanas hay el desarrollo del esquelético, musculatura, plumas. Y posteriormente, de las 12 en adelante, hay el desarrollo del sistema reproductor. O sea, va a haber una polla que va a desarrollar y va a tener crecimiento de su ovario izquierdo y va a poner huevos. Pero también hay un desarrollo esquelético que va desde la 1 hasta la 11 semana y posteriormente un desarrollo de células grasas. Entonces, sí, son eventos que van de la mano. Miren, en mi época nosotros medíamos el largo del tarso. O sea, aparte de pesar las pollas, medíamos el largo del tarso y hacemos correlación del largo del tarso porque necesitamos 104 milímetros, o sea, 10.4 centímetros a las 16 semanas para tener una buena ponedora. Esa práctica, olvídense, hoy en día ya no se hace. Había unas reglitas de aluminio, yo todavía tengo una reglita de aluminio, se puede hacer con un calibrador Vernier plástico, hay muchas formas de hacerlo, pero hoy en día ya no se hace porque decimos que correlacionamos el peso con el largo del tarso. Muchas veces no es así, pero es harina de otro costal. Esa es la misma curva, solo que en desarrollo de órganos, cómo se desarrolla el crecimiento, ciertos órganos, ciertos músculos, el esqueleto del ave, etc. Vale. Entonces, vean la influencia del nivel de proteína, o si lo quieren ver, hoy en día ya no hablamos de proteína, hablamos de aminoácidos, de una dieta sobre el largo del tarso de pollas blancas, aplica igual a pollas marronas. Entonces, al principio, ¿ya? 15, todas estas tienen letras, quiere decir que son estadísticamente significativas. O sea, hasta las 4 semanas hay una influencia de la proteína de los aminoácidos sobre las pollas blancas. Posteriormente sí crecen, pero ya no hay una diferencia estadística. Lo que hacemos en las primeras 5, 10, 11 semanas y 15, 16 semanas van a tener efectos en la producción. Tenemos que medir, tenemos que saber qué está ocurriendo. Muchas veces no sabemos eso, empezamos cada 15 días y después tenemos que correr para poder hacer una modificación. Despicar a las 6 o a las 7 semanas es un crimen de lesa avicultura. Eso es como decirle a un niño chiquito que está creciendo entre los 3 y los 10 años que lo va a sentar en una silla de ruedas o le va a impedir que salga a jugar la chamusca con los cuates ahí en el barrio, etc. O le para el crecimiento de alguna forma brutal. Esa es la misma analogía. Entonces nosotros tenemos que hacer esfuerzos para que esa polla tenga todas las facilidades para llegar de buen peso y buena uniformidad a las 15 o 16 semanas. Esas son las curvas que tomaban de guía de manejo, de la guía de manejo Highline del 2020 para polla blanca y marrón. Vean, la polla blanca pesa un poquito menos, a las 15 semanas debe andar alrededor de 1200, 1250, mientras que la marrona tiene que andar alrededor de 1450 más o menos, a la misma edad. Dale. Pero es aquí donde empiezan los problemas para muchos. Estos son los patrones de crecimiento. Entonces, la polla blanca de la semana 0, póngale que aquí la polla pesó 30 gramos, vamos a que recibimos polla, tiene que duplicar 2.5 veces su peso en la primera semana para llegar más o menos a 60 y así posteriormente. En cambio la marrona tiene otra curva, ¿ya? La curva de la blanca es una y la curva de la marrona es otra, pero mucha gente no conoce este tipo de patrones de crecimiento. Entonces se conforman con que a las 7 semanas, digamos, una polla blanca llegue a 80 gramos, no,
ya perdieron, porque les faltan como 10 o 15 gramos hasta los 90, 95 gramos. Pero hay veces que por aquí ponemos una vacuna, póngale que el doctor recomendó poner una vacuna oleosa a la pechuga, que tiene que ser, disculpen, yo no estoy en contra de los programas de vacunación, es parte del juego de, ¿verdad? Entonces manipulamos la polla a la quinta semana y ya no alcanzamos la siguiente grada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el alimento o tener un alimento que cubra las necesidades, porque la polla va a tener una reacción de inflamación, va a perder peso porque hay formación de anticuerpos, y los anticuerpos no se alimentan del alimento o de los nutrientes del alimento, se alimentan del tejido que ya hizo la polla, y entonces perdemos peso o dejamos de ganar, cualquiera de las dos formas que ustedes lo quieran ver. Entonces sí tenemos que hacer esfuerzos para compensar, para que haya un aumento compensatorio. Esa es la misión del patrón de crecimiento. Y se miden de genética a genética. ¿Y cómo se mide? Pesando, graficando, para saber qué está pasando. Ok, no tiene que ser del día al día, pero por lo menos una vez a la semana sacar peso. Hoy en día existen basculitas, se usan mucho en pollo, donde el pollo o la pollita se paran y ¡pum!, hay un registro. No son muy buenas porque la energía en Guatemala es chafita y entonces se queman cada rato los sensores, pero la idea es buena, ¿verdad? Ok, dale. Y eso es lo que les digo, miren, la mejor curva es la curva que tiene la mayor cantidad de aves alrededor de la media, o sea, la menor dispersión posible. Entonces, claro, la media de esta curva roja sigue siendo, pongámosle 500 gramos, sí, pero hay aves aquí que tienen 100 y aquí hay aves que pueden tener 750. Ese es un mal desarrollo. Ese va a ser una catástrofe del lote de producción. Vale. Entonces, piensen, aves más grandes, más pesadas, van a arrancar y van a soportar la producción mucho más antes que aves más pequeñas, más medianas o pequeñas. Claro, dentro de un lote no puedo tener todas grandes, voy a tener grandes, medianas y pequeñas. ¿Y dónde voy a alojar las pequeñas? Donde todo el mundo las pone y es malo, al lado de la parte de afuera de una galera donde les pega la luz. Y las pequeñas después reciben un montón de luz natural, ponen huevo grande de doble yema y adiós gallina. ¿verdad? Entonces, hasta en esos detalles tenemos que saber qué hacer cuando tenemos un lote con poca uniformidad. ¿Dónde ponerla? Claro, los muchachos que cargan la polla en las jabas, eso les importa un pepino. Ellos lo que quieren es salir de cargar pollas y que se vayan a la granja de producción. No importa. La cantidad de pollas debe de ser, para pollas blancas deben de ser 14 a las 15 semanas. Hoy en día debe ser más o menos 14 pollas blancas y 9 máximo días marrones en las jabas, en las dimensiones de esas jabas que utilizamos para transporte. Y de preferencia que sean altas, que no sean de pollo de engorde. Hay jabas de postura que son más altas para que el animal no vaya todo encorvado y todo accidentado. ¿No? Adelante. Allá tienen una duda. Perdón, adelante. Es que me había confundido con lo que usted está hablando y mi pregunta era sobre harina de piso. Sí. ¿Cuál es la densidad? Para blancas depende del clima. Yo puedo tener 15 pollas blancas, 18 pollas blancas, pero póngale, si estoy ubicado en Tacisco o en alguno de esos lugares, pues bajaría mi densidad. Y pollas blancas, pollas marronas, tal vez 12, tal vez máximo 12. Pero no es solo el área. Recuerden una cosa, miren, es algo que nunca hacemos.
Nosotros agarramos una galera y dice, mi galera es de 10 por 15, es un ejercicio. Por lo tanto tiene 150 metros cuadrados. No tiene 150 metros cuadrados. Si usted le mete una línea de bebederos de campana, o 2 o 3 líneas de bebederos de campana, le mete 4 líneas de comederos tubulares, su área se reduce y enormemente. Y muchas veces no tomamos en cuenta que quitamos esos espacios. Lo mismo en producción, decimos, yo puedo tener 12 gallinas por metro cuadrado. Sí, pero con nidos o sin nidos. Y si los nidos están en medio o están en los laterales. Siempre son decisiones que cambian un poquito el número de aves. Usted puede tener 12 aves en las jaulas modernas, 12 aves por jaula, pero están muy apretadas. Entonces van a ser 380 centímetros, 382 centímetros cuadrados. Y voy a usar nombres ahorita, disculpen, voy a usar nombres para una vaco o para una loma o algo así, blancas. Si usa posiblemente una W36, que es una gallina pequeña, sí, 12, pero las jaulas, el vendedor de jaulas le dice a usted, sí, pero usted le puede meter 100,000 aves. Por cierto, la galera más grande en Guatemala, tiene capacidad para 250,000 gallinas, la más grande, está en una avícola. Yo la conozco, es complicado llenarla, porque se llena con 3 o 4 lotes, que a veces se llevan hasta un mes en edad, si bien le va. O son 3 estirpes, o 4 estirpes, la estirpe A, B y C, para que todas tengan la misma edad. Es complicado tener galeras grandes, porque las incubadoras que hay en Guatemala y en El Salvador, en el mejor de los casos nos pueden entregar 50,000 pollitas en una entrega, en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, yo siempre he calculado que el tamaño ideal para nosotros es 25,000 en una galera. Sí, pero hoy en día una galera de 25,000 o una galera de 60,000 puede que cueste lo mismo en términos de equipo y todo lo que le ponemos. Pero sí es complicado desde un punto de vista de... Y tomen en cuenta que los equipos nos quitan área útil de una galera. Algo que también recomiendo, pues el doctor aquí no va a poder negar, es cuando recibimos las pollitas de nacimiento, revisar cómo vienen, si están bien, porque otra vez estas pollitas se van a morir, seguro que se van a morir. Si es que no las recibimos con un choque de, ¿qué quiere darles? De enrofloxacina. Enrofloxacina, pero ya está hasta reusada, y hay que usar bastante, o la dosis hay que subirla. Entonces vean lo complicado que es cuando uno trabaja. Y eso es a lo otro que me lleva. Pero yo soy nutriólogo. O sea, a mí me pueden preguntar de dietas, de nutrición, de lo que quieran. Sé algo de los productos, pero no soy médico veterinario. Yo no puedo dar una receta. Para eso están los colegas veterinarios y nos tenemos que poner de acuerdo en los manejos, en los programas de vacunación y todo, porque yo tengo que diseñar las dietas, pero él tiene que preocuparse por la salud y la sanidad, y tiene un programa de vacunación ya en mente y me dice en tal semana se vacuna o se hace tal manera, y yo tengo que ir viendo cómo voy ahí moviéndome para diseñar las dietas. Vale. Hoy en día también existe la alimentación temprana. Miren, es cierto, existen preiniciadores de pollitas, como existen preiniciadores de pollo de engorde. ¿Funcionan los preiniciadores de pollo de engorde? ¿Funcionan en las pollitas? Sí, funcionan muy bien. Y nos ganamos un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque son alimentos que vienen en micropellet o en una migaja de un tamaño adecuado y que permiten el desarrollo temprano del tracto gastrointestinal. La harina no es mala, pero lo que esté cocido es mejor. Ustedes no se comen una papa cruda, ¿ya? La papa primero la cocinamos en agua y después le ponemos todo lo demás que es rico. Queso crema, requesón, hierbitas y todo. Sí, pero lo mismo tenemos que pensar en las pollitas.
Las pollitas vienen de una alimentación en la incubadora, vienen de una alimentación lípica y proteica, o sea, la yema es de lo que se alimenta la pollita, y la pollita no debe, a mi criterio, no debe de usar sus reservas que están en la yema que queda en el divertículo, porque sirven más como fuente de anticuerpos que pasa la reproductora a la pollita o al pollito de un día. Entonces piensen en que cuando llegue una pollita a la granja de ustedes, tiene que haber comida y tiene que haber agua en abundancia para poder recibirlas y que puedan comer lo más pronto posible. Yo recibía pollitas de reproductoras provenientes de Canadá, y como pandemia y todo eso cambió todo de logística, las pollitas salían de Toronto por tierra 3 días hasta Miami. Ahí las subían en un avión con otras pollitas de reproductoras pesadas o ganado o cerdos, lo que sea, porque venía un avión y pasaba primero a San Pedro Sula, después a Tegucigalpa o a algún lugar así, a El Salvador y por último a Guatemala. Cuando llegan esas pollitas, créanme, llegan muy debilitadas. Pues miren, ¿qué es lo que tuve que hacer? Una alimentación temprana, un alimento peleteado y después quebrado. Y ustedes se van a reír de mí, pero Red Bull en el agua funciona. ¿Ya? ¿Cuánto? 10. No he llegado. Va, 10. Vamos a meter un poco. Pero créanme, consigan, tómenmelo como el Red Bull. 6 latas por tonel de agua. Funciona. Levanta las pollitas así, mire. Trae una pollita que está dormida, toma agua con Red Bull y sale disparada. Le da alas. De veras. Que sí. Le da alas. Dale. Vamos a ver unas fotos. Dale. Entonces piensen en estos animalitos que las queremos hacer crecer lo más pronto posible con un alimento que sea lo suficientemente energético y que tenga buena precipitación. Dale. Producción durante el desarrollo. Dale. Vamos a ver fotos mejor. Dale. Entonces ustedes tienen que fijarse con las pollas qué les dan, qué reciben. Entonces puede ser que sea un, miren, este es un alimento quebrado. Fue un reclamo porque traía mucha partícula de calcio grueso, pero no es porque se estaba echando calcio grueso en el pellet, no, era porque la pipa había llevado antes alimento de postura y todo ese calcio quedó en el fondo. Pero miren, puede ser cualquier sistema de alimentación. Lo importante es el tipo de alimento que ustedes den y la forma en que se lo presentan a los animales. Dale. Vamos a mover las tablas. Agua de bebida. Señores, por favor, señoras, señoritas, por favor, es el nutriente número 1. ¿Conocen ustedes el agua? ¿Conocen qué hay en su agua de bebida? Ya mandaron a analizar el agua 2 veces al año, mínimo se analiza el agua de bebida. Al inicio de la postura, al inicio de la época de lluvias y después de la época de lluvias, para saber qué está pasando. Y no solo hay que hacer un físico, hay que hacer un microbiológico, para saber si hay que agregar algo en el agua, aparte de cloro. Miren, si el pH del agua es muy alcalino, como mostré ahí en una foto, si ustedes agregan cloro, mejor ni le agreguen cloro, no funciona. No, el cloro no se activa. El cloro se activa en pH de 5.5 para abajo. Pues hay que acidificar el agua. Hay productos que son ácidos orgánicos que sirven para acidificar el agua. Pero regresate a eso. Pero otra cosa, si están trabajando en equipos automáticos, ¿qué miren en esta foto? A ver qué tan buena es su. Comparen esta foto con esta foto. ¿Qué tiene de malo esta foto? ¿Qué hay de malo? ¿Perdón? Correcto. Estas pollas para picar el nipple tienen que doblar el cuello y todo. No van a hacer ese ejercicio. No toman agua, no comen, no crecen. Pero cuando es que yo tengo bebederos de nipple. Sí,
¿Cómo lo suben? Si ustedes tienen pollitas chiquitas y las tienen todas revueltas, es que yo vengo subiendo el niple con las pollas grandes. Si las chiquitas se van a quedar chiquitas porque tienen que pegar de brincos para llegar al niple, y entonces no llegan al niple, no comen, ya no crecen y son pollitas que ustedes van a tener que tirar a la basura. No sirve. Hay que estar graduando, hay que estar separando pollitas chiquitas, medianas y grandes, y ver con sistemas automáticos tipo niple cómo los puedo subir para no afectar unos a otros. Dale, démosle. También verifiquen que el tipo de alimento que están usando, el tipo de comedero que están usando dentro de sus instalaciones, dale. Cómo llega el alimento a las granjas. Hay que revisar que el amigo no deje las tapaderas de los silos abiertos, que cuando llueve aquí no se mete agua en las botas. Vamos a hablar de eso horas y horas. Adelante. Que los operadores mantengan limpio debajo, porque si no, esto es una crianza de pájaros y de roedores. Adelante. Pero también en los alimentos en sacos, pues tenemos a estos monos que nadie les dijo que echarse un quintal al lomo, que hoy en día ya no se puede en Guatemala por el Ministerio de Trabajo, pero que echarse esto desperdicia un montón de alimentos. Estos comederos no sirven para postura ni para pollos. Estos son comederos de pollo de engorde. Los pollos de engorde comen diferente que las pollas y que las gallinas de postura. Si ustedes tienen de esos comederos o de los negros con plato rojo, es un tiradero de comida, sus conversiones se van por un tubo. Lo único que están haciendo es enriqueciendo la camada. Ok, cuando la vendan para las vacas o algo así, va a ser una buena camada. Adelante. Sí, bueno, miren cómo manejamos el alimento. Dale. Hay comida en exceso, no hay comida. Los pellets están tirados aquí, miren, aquí están los pellets. Este comedero está lleno, pero no cae nada de comida en el plato. Entonces, adelante. Comederos vacíos. Estos comederos de pollo que usan en postura no sirven. ¿Cómo ponemos un comedero al lado de una columna? Pero de esas cosas me topo todos los días. Adelante. ¿Verdad? Miren, estas pobres, echátelo para atrás, estas pobres pollitas tenían un hambre espantoso. Miren, todas encaramadas. ¿Por qué? Porque no hay aquí una malla, o ¿cómo se llaman? Unos rieles que se ponen ahí para evitar que se metan. Adelante. Bueno, dale. Interiores de los comederos, a veces todos sucios, y después, cuando llega el doctor, micotoxinas, es lo primero que hay en un reporte. Sí, pero tal vez el alimento trae, pero no trae tanto, pero se echa a perder dentro de los comederos, debajo de las jaulas. Miren esa cantidad de alimento, es un desperdicio enorme, es una ineficiencia espantosa. Miren, ¿verdad? Miren cuánto hay tirado en esos. Adelante. Dale. Entonces, revisen qué está ocurriendo con sus pollas, para llevarlas a un buen punto, bien encrestadas. No importa si son de jaula, bien encrestadas. Aquí hacen posturas. El estímulo de luz es importante. Otra vez digo, 14 horas máximas, sean cuidadosos. Incrementos de 15 minutos en 15 minutos, no pasarse de 20 luxes. Adelante. Dale. Sigamos. Hay diferencias entre estirpes. Si hoy compran una estirpe y mañana compran otra estirpe, lo más seguro que ustedes van a encontrar diferencias y tienen que adaptar su manejo a la idiosincrasia de la nueva estirpe. Déjense dar las recomendaciones adecuadas por estirpe. Siempre hay técnicos especiales de las casas genéticas que me pueden dar o me pueden indicar cuáles son los lineamientos específicos para una estirpe. Adelante. Corte de pico, yo siempre recomiendo que el corte de pico venga de origen, o sea, que las pollitas vengan ya con el pico lacerado. Yo sé que es más caro, ¿sí?
Pero, adelante. Dale. Hoy en día yo ya no acepto que haya estas torturas de la Inquisición y de la Edad Media, porque ya no hay personas que tengan la mano fina para hacer eso. Estos trabajos se los recomendaría a una mujer, pero también son trabajos que son muy tediosos y que mucha gente no sabe hacer, y cortan los picos ya muy cerca de la nariz, y después esa es una polla otra vez que no consume adecuadamente. Vale. La transferencia a la caseta, por favor tomen en cuenta la edad y el espacio que ustedes necesitan en las jabas, si es que usan jabas, o si digamos la galera de levante va a seguir siendo la galera de piso, bueno, introducir los nidos por las tardes, noches para no asustar. Si tienen sus aves en piso, tienen que hacer percheros para que la gallina o la polla aprenda a dormir en percheros. Percheros con regla, una regla de 1 por 1 es suficiente, que permita a ella conocer que se tiene que subir en un perchero para que después aprenda a subirse a un nido, no importa si el nido es de metal o de madera o de cualquier tipo. Adelante. Y después, bueno, ya tienen sus animalitos, sus gallinas poniendo en jaulas o en piso, lo que sea. Adelante. Dale. En clima cálido, las recomendaciones son un poquito diferentes que en clima templado. Yo traía esto del clima cálido, pues porque puede ser que haya épocas en esta región que el clima sea un poquito fuera de órbita y hay que tomar otras medidas. Lo importante es nuevamente el agua. El agua no puede pasar de 26 centígrados en la época más cálida. El agua pasa de 26 grados y la polla deja de tomar agua. Deja de tomar agua, deja de comer. Si su agua es de 32 centígrados, porque las tuberías están colocadas arriba en el techo de las galeras, tienen que aislarlas. Hay formas de aislarlas y quítenlo del techo o pásenlo a otras alturas. Si no, mejor denle bolsitas de té a las pollas o a las gallinas para que les sirva para hacer un té, porque de otra forma no toman. Recuerden que la temperatura corporal de una gallina o de una polla es 42 centígrados. El agua tiene que estar bastante más fresca para que puedan controlar su temperatura. No tienen glándulas sudoríparas, si tienen plumas o tienen un plumón o algo así, no, la única forma que pueden controlar es por jadeo. Y jadeo implica alcalosis respiratoria y acidosis sanguínea, y el cambio de pH de la sangre puede causar mortalidades. Cuando ustedes tienen un golpe de calor, mucha polla se puede morir a las 1 o 2 de la tarde, pero si aparecen al día siguiente a las 5 o 6 de la mañana muertas, es porque no pudieron balancear sus electrolitos, y es donde ustedes tienen que intervenir con el control de agua. Ahí tienen un par de pollitas jadeando, ¿verdad? Aquí tienen pollitas buscando algo de fresco, porque está haciendo calor. Adelante. Hoy en día tenemos estas herramientas. Yo tengo cámaras infrarrojas que se conectan al teléfono, no son muy caras, se pueden conseguir. Si tienen familia en Estados Unidos, se las pueden mandar. Se conectan al teléfono, se baja un software y les permite saber qué está pasando. Miren, está muy caliente aquí. Estas están muy tranquilas. Adelante. Hay oportunidades. Esta es una de las oportunidades que hay, que es prepararnos y aprender de qué es lo que hay nuevo en el levante de pollas. Pero hay oportunidades de cambiar y de ver una nueva mentalidad en la forma en que yo estoy criando mis pollas. 3 alimentos, todavía estoy de acuerdo con 3 alimentos, pero posiblemente la forma en que los dé o las fechas en que los dé dependan de cómo está levantada la polla, qué peso tiene, qué prácticas de manejo hay, etcétera, para que la polla crezca adecuadamente. Adelante. Hay que saber de los patrones de crecimiento versus las curvas de crecimiento. Hay que saber un poco de qué está pasando en términos de integridad intestinal. Hoy en día ese es un gran tema de investigación
debido al potencial que tenemos cada día de menos antibióticos, o si queremos ser más conscientes, pues vamos a restringir el uso de antibióticos para que sea más verde la producción. Y yo siempre digo, criar una polla no es un gasto, es una inversión. Miren, ustedes se cobran su picopito bueno y le ponen, algunos le ponen su tule, otros le ponen, no sé, un tumbaburros bonito, aros, no sé qué, llantas de no sé cuántos. O sea, ese es el mismo concepto que yo quiero que ustedes tengan con sus pollas, porque ese es el futuro ingreso y ese es el futuro del retorno de ustedes como empresarios. Piensen en el retorno. Una buena polla es una buena gallina. Gracias.